Bien, ya empezó a grabar. Bueno, ¿cómo están, gente? Bien, espero que muy bien. Ya lo último de la materia. Eh, bueno, hoy vamos a ver la parte práctica de lo que es el límite. Sí, ayer fue toda la teoría, hoy vamos a entrar en la práctica, lo que es lo más lindo. La práctica, ¿en qué consiste? En indeterminaciones, ya habrán visto, hay varios tipos de indeterminaciones. Hay lo que es, bueno, cero sobre cero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, uno a la infinito, cero por infinito. Todos esos son distintos tipos de indeterminaciones que hace falta aplicar una serie de conceptos dentro de límites para poder despejarlas. Después van a ver en análisis 1 que hay otra forma también de despejar indeterminaciones. Nosotros vemos una parte donde para despejar este tipo de indeterminaciones hacemos lo que yo llamo una magia matemática. ¿Por qué magia? Porque vamos a empezar a hacer aparecer cosas de la nada. ¿Estamos? Bien. Entonces, de este tipo de ejercicios, ¿sí? Voy a comenzar con los que son de tipo cero sobre cero y los que son de tipo polinómicos. ¿Estamos? Yo hice una recopilación de algunos ejercicios. Si quieren, después al final vemos algunos que capaz estuvieron viendo, que capaz tengan dudas. ¿Sí? Pero bueno, primero para tener un hilo de tema, voy a empezar con las indeterminaciones de tipo cero sobre cero de aquellas funciones que son polinómicas. ¿Vamos? Por ejemplo, esta función, f de x igual a 3 menos x al cubo menos 3 al cubo sobre, si mal no recuerdo, x. ¿Sí? Bien. Esta función obviamente yo no la puedo evaluar en cero, ¿sí? Pero podría fijarme el límite, ¿sí? La tendencia es a cero. Entonces voy a hacer eso. Voy a decir, bueno, voy a tomar el límite cuando x tiende a cero de esta función. ¿Sí? Si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 menos cero al cubo menos 3 al cubo sobre cero igual, acá me queda 3 al cubo menos 3 al cubo, me queda cero sobre cero. ¿Sí? La primer tipo de determinación que le dije que vamos a ver. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Bien. Lo que yo le dije ahora, aplicar ciertas reglas matemáticas para sacar esta indeterminación. ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Únicamente voy a agarrar acá, o sea, no voy a aplicar límite. Voy a jugar con esta función. 3 menos x al cubo. ¿Sí? Esto que puede ser igual. Bueno, tendrían que a esta instancia saber que esto es el cubo de un binomio. Y no sé si se acordará cómo es la fórmula del cubo de un binomio. ¿Sí? Así como el cuadrado de un binomio, ¿sí? O trinomio cuadrado perfecto, se suele decir, es la famosa fórmula a al cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Esta también tiene 1. ¿Vamos? Y esta es la siguiente. Es, perdón, esto era positivo. Positivo, ¿sí? Cuenta, era positivo. Entonces, esta formulita la voy a escribir acá abajo en forma de fórmula, forma genérica en realidad. Esto es lo mismo que a al cubo más 3 por a al cuadrado por b más 3 por a por b al cuadrado más b al cubo. ¿Sí? No es tan complicado la fórmula, no es nada complejo. Es el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el otro miembro sin elevar a ningún miembro, más 3 por el primero sin elevarlo por el segundo al cuadrado, más b al cubo. En síntesis, si yo hago lo mismo acá arriba, ¿qué me viene? 3 al cubo más 3 por 3 al cuadrado por x más 3 por 3 por x al cuadrado más x cubo. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar, ¿no? 3 es a y x es b. La que tengo ahí arriba, entonces, ¿qué me queda? Me queda, lo voy a dejar como 3 al cubo más, esto que está acá es 27
¿sí? Porque 3 al cuadrado es 9, 3 por 9 es 27, x, ¿sí? Más 3 por 3 es 9, más 9x al cuadrado, más x al cubo. ¿Vamos? Bien. Y ahora, bueno, esto que está ahí lo voy a meter ahí. Realmente voy a jugar con esto, todavía no voy a aplicar el límite. Voy a tener 3 al cubo más 27 por x más 9 por x al cuadrado más x al cubo menos 3 sobre x. Fíjense, esto que está acá, como son iguales pero de signo contrario, se cancelan. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Me queda igual a 27 por x más 9 por x al cuadrado más x al cubo sobre x. ¿Estamos? ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo sacar factor común x. ¿Sí? Saco factor común x. ¿Qué tengo? Una sola vez voy a sacar factor común acá x. ¿Estamos? Lo voy a hacer un poquito más. Por las dudas. Entonces igual. Ahora voy a hacer acá abajo. 27 más 9 por x más x al cuadrado sobre x. Todo esto por x. ¿Vamos? Simplifico las x. Que dice acá, saqué factor común arriba de x. ¿Sí? Si yo esto lo vuelvo a meter adentro, me queda el numerador arriba. 27 por x, 9x cuadrado y x al cubo. Entonces, en definitiva, fíjense que esta función que tenía, yo la puedo expresar así. ¿Vamos? Yo la puedo expresar así. Y a esa función sí le puedo aplicar tranquilamente el límite, de tal manera que si lo hago, borro todo esto, y habíamos dicho que esa función es lo mismo que hacer 27 sobre x más 9 por x más x al cuadrado. ¿Vamos? Si yo le aplico el límite, ¿qué me queda? Ah, perdón. A ver, 27. Entonces, si yo aplico el límite de x tendiendo a 0 de esa función, o sea, de 27, voy a escribir, igual a 27 más 9 por 0 más 0 al cuadrado igual a 27. ¿Sí? Y ese sería el resultado. ¿Vamos? Ahí veo el chat. ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda en ese ejercicio, sigo. Vamos a ver otro, también de 0 sobre 0. Bueno, fíjense que la complejidad de este ejercicio es saber eso. Saber aplicar lo que se denomina como un cubo de un binomio. Vamos a elevar un poquito la complejidad. El límite de x cuando tiende a 3 de raíz de x más 1 menos 2 sobre x menos 3. Fíjense, si yo reemplazo a x por el valor de 3, ¿qué voy a tener? 3 menos 3, bueno, 0. Arriba. 3 más 1 es 4, raíz de 4 es 2, entonces 2 menos 2, 0. Tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora lo que yo les comentaba es de esta magia matemática porque vamos a empezar a aparecer cosas de la nada. ¿Qué sucede? Cuando ustedes vean que tienen una raíz de este tipo, ¿sí? Lo que pueden aplicar es lo que se llama el conjugado de raíces.
¿sí? O lo que se dice se multiplica por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? Y ustedes también tienen que saber en lo que es factorizar, hay una regla que dice, si a está elevado al cuadrado más otro término b que está elevado al cuadrado, esto que está acá es lo mismo que hacer a menos b por a más b. ¿Sí? Esto no es diferencia de cuadrados, esto es directamente aplicar lo que se denomina aplicación de los conjugados que devuelve esto. Porque se dice que son conjugados y porque tienen distintos signos, o sea, cambian los signos. Uno es a menos b y el otro es a más b. Entonces, esta propiedad es lo que tenemos que aplicar acá arriba para sacar esa raíz. Porque lo que nos está molestando en síntesis es esa raíz. ¿Sí? Hasta ahí creo que me siguen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, como yo le digo, lo que yo tengo que hacer aparecer es, lo que yo tengo, fíjense, es esto. Si lo ven acá. ¿A qué sería? A sería la raíz de x más 1 menos b, que sería 2. Entonces yo tengo que hacer aparecer el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Esto que está acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Y bueno, para hacer eso, aplicamos esta magia matemática. Yo para hacer aparecer cualquier término en una ecuación, tengo que colocar ese término y dividirlo por el mismo término. ¿Qué quiero decir? Yo lo que voy a hacer aparecer es por multiplicado raíz de x más 1 más 2 sobre raíz de x más 1 más 2. ¿Estamos? Lo que yo hago eso para hacer aparecer mágicamente algo, tengo que dividirlo, tengo que hacerlo aparecer y dividirlo por el mismo número. ¿Por qué? Porque esto en definitiva es 1. Y algo que me multiplica por 1 no me altera la ecuación. Entonces, fíjense, si yo hago eso, ¿qué sucede? Acá arriba tengo esto. ¿Sí? Como yo le dije acá, como una propiedad de factorización, multiplicar los conjugados es esto. Es a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, joya. Voy a aplicar eso entonces. Recordemos que a es raíz de x más 1 y b es 2. Entonces, lo que está arriba, voy a operar únicamente con la función, ¿qué me queda? Raíz de x más 1 cuadrado menos 2 al cuadrado, perdón, más 2 al cuadrado sobre esto que tengo acá, x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. ¿Sí? Gaby, tengo una pregunta. Sí. Escucho. ¿Por qué te queda más y no es menos? A Porque al es cuadrado más menos B al cuadrado. acá, porque queda más. No, porque viste que para mí, o sea, no sé, yo había leído que la teoría era A menos B por A más B era A al cuadrado menos B al cuadrado. A ver, capaz me confundí en el signo. Eh, Tienes razón. Tienes razón. Gracias por acordar. Gracias. Es diferencia de cuadrados. Gracias, sí. Lo hice bien acá en el ejercicio y cambié el signo. Así que gracias. No sé quién era, pero gracias. No hay drama, no hay drama. Entonces me queda así. Raíz de x más 1 al cuadrado dividido todo en raíz. Y bueno, menos 2 al cuadrado. Abajo sí me queda acá positivo. ¿Estamos? Porque esto que está multiplicando acá es el conjugado que es positivo. Bueno. Entonces, bueno, vamos a resolver esto acá arriba. Me queda x más 1. Y esto que está acá, si se acuerdan de propiedades de exponentes, yo a esto que está al cuadrado, lo puedo meter adentro y todo esto que está acá es como que está elevado a un medio. O sea, voy a escribir. Es como que está elevado a un medio. Y a su vez, todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, acá uno puede aplicar una propiedad de exponente que cuando
sucede esto es lo mismo que este exponente multiplica este. Entonces, si 2 multiplica un medio, me queda 1. Entonces, esto que está acá, en síntesis, es x más 1 elevado a la 1. Entonces, me queda x más 1. Menos 4. Sobre, bueno, lo mismo. X menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Esto que está acá arriba es lo mismo que x menos 3. Porque 1 menos 4 es menos 3. Y acá abajo me queda x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Entonces, yo acá puedo simplificar esto y esto, porque son lo mismo, y esto acá está multiplicando, no está sumando, está multiplicando, entonces sí lo puedo cancelar. Entonces fíjense que en definitiva, toda esta ecuación, esta función, yo la puedo expresar como 1 sobre raíz de x más 1 más 2. En definitiva, esto que está acá, yo lo puedo expresar como 1 sobre raíz de x más 1 más 2. Y si yo tomo el límite cuando esto de x cuando tiende a 3, ¿qué me va a quedar? 1 sobre raíz de 3 más 1 más 2. Esto es 4. 4, raíz de 4 es 2. 2 más 2 es 4. Y esto me queda un cuarto. Y ahí salvé la indeterminación que veíamos, que era 0 sobre 0. ¿Estamos? ¿Se entendió toda esa parte? Y bueno, ahí recién veo el chat y que me estaban corrigiendo. Bueno, gracias. Pero bueno, en síntesis, cuando tengan una raíz, lo que tienen que aplicar es el conjugado para sacar la raíz. Bien. Sigo con el otro ejercicio. El otro es límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Bien. En ese límite, si yo lo evalúo cuando x tiende a 2, ¿qué me queda? 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 es 4, entonces 4 menos 4 es 0. Acá abajo, si hago 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, menos 8, y acá tengo 4 positivo, 8, 8 menos 8, 0. Entonces me queda 0 sobre 0. Es una indeterminación. ¿Cómo hago para salvar esta indeterminación? Bueno, primero el numerador, así fácil, se puede sacar factor común, ¿sí? Entonces, el numerador yo lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Vamos? Saqué factor común x. Después, al denominador. Al denominador, y lo que yo debería hacer es, en este caso, buscar las raíces de ese polinomio. Así yo puedo expresar en algo parecido a esto. ¿Sí? Porque en definitiva, esto que está acá es un polinomio de segundo grado que tiene raíces dobles. ¿Por qué? Pues está al cuadrado. ¿Cuáles son las dos raíces? Y acá se pueden dar cuenta fácilmente cuáles son. Una es cuando x vale 2 y la otra es cuando x vale 0. Bueno, este tipo de polinomio también tiene dos raíces. Entonces yo lo puedo expresar también de esta forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar las raíces de un polinomio? A ver si alguien se anima a contestar. Bhaskara. ¿Está bien? Bhaskara. En realidad lo que uno hace es igualar a 0 esto y ahí busca las raíces. Una forma de hacerlo de este tipo de ecuaciones de segundo grado aplicando Bhaskara. Entonces fíjense, si yo aplico Bhaskara de esto, ¿sí?
¿Qué me decía Bhaskara? Me dice menos b más menos b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Bien, me fijo qué onda. ¿Qué es b? B es 4. ¿Sí? Bueno, acordémonos que la expresión dice esto. Ax al cuadrado más b por x más c igual a c. De ahí sale Bhaskara y dice eso. Entonces, ¿b qué es? Me quedaría 4, porque es menos 4. ¿Sí? Más menos raíz de 4 al cuadrado es 16, menos a vale 1, c vale 4, entonces menos 4 por 4 es 16, sobre 2 por 1, a es 1 sobre 2, entonces me queda raíz de 0. Esto en definitiva es igual a 4 sobre 2, que es igual a 2. Entonces, ¿qué me dice esa expresión? Que tengo una sola raíz. Sí, está bien, pero en realidad tenés dos raíces que en ese caso las dos valen cuando x es igual a 2. Entonces, ¿cómo yo expreso eso? Y tengo dos formas. O lo expreso así, esa es una forma, o si quieren, como más les guste, x menos 2 por x menos 2. Entonces, fíjense que piola, simplifico esto y esto. Entonces, toda esta función me queda como x sobre x menos 2. ¿Sí? Y ahora sí, puedo evaluar cuando el límite de x tiende a 2. Fíjense algo. Yo en los otros dos ejercicios llegué a funciones que yo podía evaluarlos en ese punto. O sea, ¿se acuerdan que aplicábamos límite y nos daba una indeterminación? Bueno. Después nos fijamos que haciendo un arreglo matemático llegamos a un valor numérico. Por ejemplo, en el primer ejercicio era 27. Ese valor numérico también coincide con el valor que si yo valuara a mi función en ese valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo acá, en este caso, todavía no puedo evaluar mi función cuando x es 2, pero sí puedo aplicar el límite. En los otros dos casos, yo sí podía aplicar mi función y aplicar también el límite, y demostrar que en ese punto hay continuidad. Si eso no se entendió, lo explico con el ejercicio anterior. Termino bien esto y... Esto, lo voy a escribir acá, me quedo. Si yo evalúo esto, me va a quedar 2 sobre 2 menos 2, que es 0. Entonces me queda 2 sobre 0. Eso es infinito más menos. Porque para saber si es un infinito positivo o negativo, tendría que ver cuando x tiende a 2 por izquierda o derecha, cómo dan los límites laterales. Bien. Voy a borrar esto y si no se entendió lo anterior que dije, ahí lo explico mejor. Esperen que estoy en el chat. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, nuevamente, esto que está acá, ¿qué me dice? Me dice que tengo dos raíces, que en ese caso es cuando en el punto x es igual a 2. ¿Vamos? Bien. Lo que quería mostrarles es esto. Yo en este ejercicio todavía no puedo evaluar cuando x es 2. Pero en el ejercicio anterior, o voy a ir al otro que era más simple. Ahora voy al ejercicio anterior. ¿Se acordarán que yo tenía esto? De x más 1 más 2. Y fíjense, yo a x sí la puedo evaluar cuando vale 3. ¿Vamos? Yo la puedo evaluar y voy a ver que esto es igual a un cuarto.
Y también vi que el límite de f de x, de esta función, cuando x tiende a 3, también es un cuarto. Entonces, en definitiva, significa que hay continuidad. ¿Vamos? ¿Por qué va a haber continuidad? Y porque existe esta función, existe este límite, los dos son iguales, entonces hay continuidad. Y yo antes, cuando recién empecé en la función anterior que tenía la raíz acá arriba, me fijé que no podía evaluar la función. Hice el límite, hallé una indeterminación y después saqué, hice todo el complejo matemático y llegó a esto. Ahora, caso distinto a este. Yo en este tipo de límites, yo todavía no puedo evaluar mi función cuando x es 2, porque fíjense que me da 0, no 0. Pero sí puedo evaluar el límite. Puedo evaluar el límite y ver que tiene una tendencia infinita. Como veo que tiene una tendencia infinita, bueno, puedo decir que en 2 voy a tener una asíntota de tipo vertical y tengo que ver por izquierda si es negativa o si es positiva y por derecha si es negativa o positiva. ¿Vamos? Bien. Hasta ahí si hay alguna duda escriban en el chat. No. Bueno, el último que le voy a traer de este tipo va a ser el siguiente. Bueno, hay otro más, perdón, no es el último. El límite cuando x tiende a menos 1 es. ¿Qué sucede con este límite? A 1 posible. Bueno, si yo evalúo en 1, que voy a tener 0 y 0. ¿Estamos? 1 al cubo es 1. Bueno. Uno intuitivamente querría hacer lo mismo que yo hice antes, que era fijarme a esto, cómo lo puedo expresar. O sea, si yo lo igualo a 0, denominador y veo las raíces, x al cuadrado es igual a 1. Perdón, vamos a hacerlo bien. X al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, x al cuadrado es igual a 1, entonces x es igual a raíz de 1. En definitiva es 1. Ahora, ¿está bien lo que escribí acá? A ver si alguien me puede decir qué me falta. Bueno, en realidad poner los límites yo no lo estoy poniendo, pero si uno cada vez que va aplicando las operaciones tendría que poner el límite. Lo que yo hago es agarro esto, opero, lo meto y ahí aplico el límite. Es lo mismo. Pero acá lo que yo voy es que esto es más menos. Nunca se olviden de eso. Cuando aplican una raíz cuadrada, si le da un valor, ese valor es más menos. Acuérdense siempre que tienen dos raíces. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las dos raíces? Y va a ser una cuando x vale 1 y otra cuando vale menos 1. ¿Sí? Ahora, hagamos lo mismo para el numerador. X al cubo menos 1. Si yo hago lo mismo para el numerador, ¿qué obtengo? Ah, igual a 0. ¿Qué dicen? ¿Está bien eso? Ah, los maté. Y sí y no. Esto que está acá me dice, joya, una de tus raíces es 1. Nuevamente acordémonos que esto es un polinomio de grado 3 va a tener 3 raíces.
Una de tus raíces va a ser 1. Ahora, esto que estaba acá yo no lo puedo hacer, no puedo decir más, menos. ¿No? O sea, está todo bien, una de tus raíces es 1, pero te están faltando dos raíces. Y bueno, ¿de dónde sacas esas dos raíces? Y bueno, sucede que esas dos raíces justo dan raíces complejas, es un plano distinto, es una situación distinta, son números distintos, entonces yo no lo puedo hallar. Ahora bien, usted se tiene que acordar que yo un polinomio de estos tipos lo puedo expresar como una multiplicación de raíces, ¿sí? Entonces yo a este que está acá lo puedo expresar de esa forma. Lo puedo expresar como una raíz multiplicada por las otras raíces. En este caso las otras raíces van a ser complejas. ¿Cómo hago eso? Bueno, nuevamente la matemática nos dice, mira, hay una regla que si a está elevado al cubo menos b está elevado al cubo, yo a eso lo puedo expresar como a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Qué es lo que yo le dije? Esto que está acá, que es un polinomio, en este caso yo lo puedo representar por una raíz por otras raíces. Ahí va a haber raíces cuadráticas. Entonces voy a hacer eso. Esto que está acá lo voy a expresar de esa forma. Que es a x al cubo. Que es b al cubo es 1. O sea, 1 al cubo. 1 por 1 es 1. Entonces lo puedo expresar así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 1, que fíjense, es esta raíz, por x al cuadrado más x por b de 1, entonces me queda x más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces al numerador lo expresé de esa forma. Donde como yo le digo, esto que está acá nuevamente es un polinomio cuadrático, o sea que tiene raíces cuadráticas, hay dos raíces, las dos raíces de este polinomio son complejas. Si uno aplica Bhaskara, va a llegar a las dos raíces complejas. Entonces, bueno, esto es muy lindo, Gaby, volvamos a la función. O sea, tiene que borrar todo, ¿no? Esa función la voy a expresar teniendo en cuenta que mi numerador es ese. Gaby, ¿Sí? la X donde multiplicas A por B no te queda negativa, pero sería X por menos 1. No, la regla te establece que cuando esto es negativo, te queda casi positivo. No es menos, o sea, lo que vos tomás acá es B solo. ¿Estamos? Y A solo. Es independiente de este signo. De una, gracias. No sé si me explico. Sí. Yo podría aplicar la misma regla. Por ejemplo, vos tenés que ponerle X más 1. Y eso que está ahí, que lo voy a hacer X más menos 1 al cubo. Ah, ponerle que acá es al cubo. Y ahí tomarías como B menos 1. Y ahí sí valdría lo que vos me decís. No sé si se entiende. Pero la regla o formulita es B solo, no es menos 1, es B solo. Eh, bueno, ya con esto. Ah, acá puse 2, nada que ver. Esto que está acá, ¿sí? X al cuadrado menos 1, yo lo puse como X menos 1 por X más 1. ¿Por qué por esto? Porque me fijé que tengo dos raíces reales, que son más 1 y menos 1. ¿Vamos? Entonces ahí fíjense, Pancho, yo puedo simplificar esto, y ahí ya está. ¿Qué me queda?
me quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 1 sobre x más 1. En definitiva, esto me da 3 megas. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Claro, ojo. Vamos de nuevo para que no se pierda. La regla que yo les mostré es esta. Es una regla de factorización nueva. Vieron que hoy vimos a cuadrado menos b cuadrado igual a menos b por a más b. Bueno, esta es otra regla distinta. Y esta regla dice que acá el producto es a por b, no 2 por a por b. ¿Sí? Eso es 2 por a por b cuando tienen esto. A cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. ¿Estamos? Fíjense que son todas cosas distintas. Esto es una cosa, esto es otra cosa, esta es otra regla de factoreo distinta. Son todas reglas de factoreo distintas. Hay como 8, 7 reglas de factoreo. Y aquella me permite a mí ver esto. Cómo me queda arriba. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Graficar esto. Graficar esto es un quilombo. No es tan fácil graficar esto. Ahí le contesto a Alexis. Y después una chica me dijo, esta regla de dónde sale es una regla de factoreo, como te digo, así como salen estas y estas. ¿Vamos? Era por si no lo sabía, nomás vi que en la clase uno de los profes dio este ejercicio y él explica de otra manera. Él dice directamente, bueno, como esto que está acá, que era x al cubo menos 1, tiene raíces complejas, a mí me importa la raíz real nada más, que es esta. Entonces, esto tiene una raíz real, esto tiene una raíz compleja, bueno, tacho acá y listo. Bueno, no es tan fácil, aplicando esa regla de factoreo, sale un poco. ¿La vi? Sí. No entendí bien por qué ahí, cuando aplicaste esa regla de factoreo, por qué no quedaba menos x en vez de x. ¿Por qué no queda menos x? Claro. Y es como esta regla. Ponele si quieren hacer lo mismo, el mismo análisis. ¿Por qué acá no queda menos b? ¿Y por qué acá queda menos b? ¿Entiendes? Es una regla de factoreo. A ver. O sea, siempre tengo que considerar todo positivo, digamos. Sí, o sea, si querés verlo como mecánico es como todo positivo, pero pasa que no me acuerdo, por ejemplo, cuando es a más esto al cuadrado, no me acuerdo cómo era esa suma de cuadrado así. Hay una forma de factorizarla también, pero no me acuerdo. Pero a lo que voy es que la regla de factoreo es independiente de este signo, ¿sí? Claro, claro. Perfecto. Gracias. A ver cómo lo puedo explicar mejor. Es como una formulita, por así decirlo, entonces sí o sí va con el signo que está ahí adentro. Bueno, voy a seguir. A una compañera había preguntado de cómo hacer los límites laterales y eso. Hay una tablita, o sea, pero yo igual no estoy muy acorde a la tabla. Para calcular límites laterales, tienen que evaluar en los puntos más cercanos a donde tiene el límite. Si lo voy a explicar rápido, ayer ya lo expliqué de forma teórica. Si usted tiene el siguiente ecuación, yo hago el límite de x cuando tenga a 1. Bueno, por un lado, este límite
Si yo hago cuando x tiende a 1, ¿qué me va a dar? Ya me tienen que decir rápido qué me va a dar. Más menos infinito. Más menos infinito, gracias. Más menos infinito, bien, de 1. Ahora, ¿qué lado me da infinito positivo y qué lado me da negativo? Bueno, hago el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda. ¿Sí? ¿De qué función? De lo mismo. Bueno, como le digo, hay profe que le dicen, bueno, hagamos una tabla acá y empecemos a evaluar los signos del numerador, del denominador. Yo le digo directamente, agarren un solo punto, uno solo, bien cercano al 1, y ya se fijan qué tendencia tiene. Por ejemplo, yo voy a tomar cuando x es igual a 0,99. Y lo ponen en la calculadora, o sea, 0,99 sobre 0,99 menos 1, ¿qué me va a dar? Y bueno, fíjense que yo ya sé ya que esta resta es negativa. 0,99 menos 1 es igual a menos 0,01. Como este valor es negativo, arriba tengo algo positivo, entonces ya directamente tiende a los infinitos negativos. ¿Se entiende? Y lo mismo puedo hacer para el límite lateral derecho. Yo si hago para el límite lateral derecho, 1 positivo de x sobre x menos 1, tomo por ejemplo 1,01. Yo 1,01 menos 1, me queda 0, a ver, 99. No, 0, bueno, imaginen que es 0,99, pero me va a dar un número positivo. Como me da un número positivo, acá abajo en el numerador, y acá arriba es un número positivo. 0,01 ¿no da, Gaby? Perdón. Bueno, me da un número positivo y ahí, entonces queda que es más infinito. Y de esa forma sacan el límite lateral izquierdo y derecho. Sin necesidad de hacer la tablita, sin necesidad de hacer nada, únicamente tomando un número muy cerca y evidenciando los signos. Como esto viene a tender por la izquierda, entonces como es un valor más chico que 1, como es negativo, entonces acaba de tener un número negativo. Este es positivo sobre negativo, bueno, infinito negativo. Lo mismo acá. Esto me va a quedar positivo, positivo, infinito positivo. Y ahí ya sacás ya los límites laterales. No hace falta hacer una tabla, empezar a evaluar denominador por denominador, directamente con eso. Inclusive después de tanta práctica, uno ya se da cuenta, por ejemplo, yo esta función, cuando es así, x menos 1, x menos 5, x menos 8, yo sé que cuando viene el lado izquierdo baja y cuando va al lado derecho sube. Ahora, si yo les presento esta función, que está elevado al cuadrado, ya los dos sí o sí van a ser positivos, va a ir para arriba. Sí, porque independientemente del signo que tenga acá, siempre es positivo, entonces los dos límites van a tender hacia arriba. Y si yo le agrego un menos acá, todos los límites van a tender hacia abajo. Y fíjense que sin siquiera evaluar ningún límite, yo ya de tanto práctica o análisis gráfico que tengo, ya sé las tendencias de los límites. Bueno, no sé si se entendió o hice confundir más gente que otra cosa. Bueno. Bueno, paso al otro tipo de indeterminación, al que es infinito sobre infinito. Lo que es infinito sobre infinito, le voy a dar algo mecánico. A mí no me gusta mucho, pero bueno, es una fórmula, una forma rápida de determinar los límites
cuando tienden a infinito sobre infinito. Voy a poner numerador, numerador, denominador. Bien. ¿Qué sucede? En infinito sobre infinito van a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Los polinomios están definidos por los grados, que es lo que yo puse acá. ¿Qué es el grado? Es el exponente al cual está elevado. Entonces, si yo agarro y me fijo en el numerador y en el denominador, si el numerador es mayor el grado, el denominador, ¿sí? La indeterminación me va a dar infinito. Más o menos. Puede darte infinito negativo o positivo, depende de qué límite estés tomando. Pero te va a dar infinito. Después, si el numerador y el denominador es igual, te va a dar un número finito. ¿Estamos? Te va a dar un número, por eso es finito, te va a dar un número. Y si acá yo tengo que esto es menor y que esto es mayor, la indeterminación te va a dar 0. Y esas son las reglas como para nunca errarle. O sea, si yo tengo mi numerador mayor y mi denominador menor, yo ya sé la que me tiene que dar infinito. Si tengo los dos iguales, me tiene que dar un número, y si tengo el numerador menor y el denominador mayor, me tiene que dar 0. Ahí les muestro un ejemplo de cada uno. Pero en definitiva es eso. Fíjense. Cuando x tiende a más infinito, de 3x al cuadrado más 2x más 1 sobre x más 3. Si yo evalúo el límite cuando x tiende a infinito positivo, esto me queda infinito y infinito. ¿Estamos? ¿Qué hace 1? Bueno, primero el análisis que yo le digo. Che, mi numerador es mayor el grado. Acá tengo 2, acá tengo un 1. Bueno, me tiene que dar más o menos infinito. Bueno, ¿qué se hace? Hay una regla que dice dividir todo por el de mayor grado. Esa es la regla general. A mí me gusta más sacar factor común, digo yo. Si quieren dividir por el de mayor grado, es lo mismo que lo que yo les presento ahora. A mí me gusta más así, porque el otro es como bastante más mecánico. Acá lo que yo hago es, saco factor común x al cuadrado. Entonces me queda 3 más 2 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Sobre x, 1 más 3 sobre x. Ahí explico. ¿Qué hago yo? Sacar factor común, como le digo. Este x que está acá al cuadrado sale afuera. ¿Sí? Sale afuera. ¿Y qué sucede? Si yo este x al cuadrado lo vuelvo a meter, me devuelve esto que tengo acá. Fíjense. Si hago x al cuadrado por 2, por 2 sobre x, ¿qué me queda? Como tengo x al cuadrado por 1 sobre x, ¿sí? Esto, como es por regla de exponente, es lo mismo que x. Entonces me queda 2 sobre x. Y lo mismo acá, si x al cuadrado multiplica mi 1, me va a quedar x al cuadrado por 1 sobre x cuadrado, me va a quedar en este caso 1. Lo mismo hice abajo. Saco factor común x, y ahí que me queda 1 más 3 sobre x. Lo mismo, si yo lo vuelvo a meter, obtengo lo mismo. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, simplifico, se me va este con este cuadrado. ¿Qué me queda? X por esto que está acá. Olvidémonos de esta x por un rato. Si yo empiezo a aplicar el límite en cada uno, ¿qué obtengo? El límite de esto cuando x tiende a infinito positivo es 1 sobre infinito.
es 0. Es 0. 2 sobre infinito es 0. Se va. Esto es 3 sobre infinito, es 0. Se va. Entonces me queda 3 sobre 1, que es 3. Ahora, como me queda una x acá, esto es infinito, infinito por 3. Entonces me queda infinito positivo. ¿Vamos? Voy a otro ejemplo. Imagínense que tengo x al cuadrado más 1 sobre 3x al cuadrado más 2. Nuevamente, si yo evalúo cuando el límite x tiende a más infinito, infinito acá, indeterminación. Bueno, ¿qué hago? Los polinomios son iguales, listo, me tiene que dar un valor finito. ¿Qué hago? Lo que yo le dije, yo saco factor común. 1 más sobre x al cuadrado sobre 3 más 2 sobre x al cuadrado. Y acá, fíjense, esto se me va. Entonces me queda esto nada más. Nuevamente, si hago 1 sobre infinito es 0, se va. 2 sobre infinito es 0, se va. Me queda un tercio. Entonces el límite de x cuando tiende a infinito positivo, me queda un tercio. ¿Sí? Fíjense, me dio algo finito. ¿Qué quiere decir esto? Gráficamente, que la asíntota que yo tenga va a ser en un tercio. La asíntota horizontal que yo tenga va a ser un tercio. Que era, bueno, la teoría que les mostré ayer. Ahora, el último caso es si yo tengo el numerador de menor grado que el denominador. Voy a tender ahora a infinito negativo. X más 1 sobre x al cuadrado más 3. Nuevamente, sin determinaciones de tipo infinito sobre infinito, ¿qué hago? Lo de siempre que le digo yo, saco factor común. 1 sobre 1 más x sobre x al cuadrado de 1 más 3 sobre x cuadrado. Este se me va a ir con este. Entonces me va a quedar 1 sobre x es 0, se me va. 3 sobre x cuadrado es 0. O sea, cuando tiende a infinito, ¿no? 3 sobre infinito es 0. Entonces me queda 1 sobre 1. Por, ¿qué me quedó? 1 sobre x. Y cuando tiende a menos infinito, esto es 0. Es 0. ¿No? Estos generalmente son los más sencillos. Ahora, puede ser que haya algún caso particular. Se lo voy a mostrar ahora para que no entren en pánico. Voy a borrar todo. Fíjense que este es el límite. Cuando x tiende a infinito, de x más 2 sobre raíz de 9 al cuadrado más 3, no más 1. Bueno, ¿cuál ahí tiene mayor grado o cuál tiene menor grado? ¿De dónde son estos ejercicios? Y algunos saqué del libro, otros saqué de la guía de prácticos. Eh, sí, de esos lados nomás saqué del libro y la guía de prácticos, una guía de Reutemann. Y creo que saqué uno de internet, pero no me acuerdo.
Este creo que estaba en la guía de Reutemann, la verdad no me acuerdo. Bueno, a ver, ¿quién se anima a tirar el piletazo? ¿Cuál de esos tiene mayor grado? ¿Numerador, el denominador? Está difícil, ¿eh? Ah, bien, ah, está. Muy bien por Lucas, Martina, Valentina, son iguales. Son iguales. Bien. ¿Cómo se dieron cuenta que eran iguales? Ah, por la raíz de una. Pero esta raíz que está acá está englobando todo este término, ¿no? ¿Ustedes llegan a hacer esto alguna vez en matemáticas? ¿Llegan a hacer eso alguna vez? Y le aseguro que el profe va a agarrar un cuchillo y le va a intentar cortar la mano. Eso no se puede hacer. Entonces, si ustedes me hayan dicho, ah, yo analicé esto en mi cabeza y por eso me di cuenta que esto queda y esto queda 3. No, les digo de pecho que está re mal. ¿Sí? Vamos. Acá es difícil de ver, no es tan fácil. Alguien ustedes dirán, hay una raíz y yo puedo distribuir y todo. Bueno, yo lo que podría hacer es este polinomio expresarlo de otra forma para darme cuenta que quedarían las raíces de ese solo grado. Ahora, yo lo que le vengo a plantear es, olvidémonos de la tablita que le mostré e intentemos analizar, pensar, razonar de forma matemática. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, como siempre voy a sacar factor común esto, lo que está acá dentro de la raíz. Por 9 más 1 sobre x cuadrado. ¿Estamos? Saqué factor común, esto que está acá. Y ahí sí puedo aplicar esta propiedad. Ahí sí yo puedo aplicar y decir lo siguiente. Distribuir la raíz por raíz de 9 más 1 sobre x al cuadrado. Y ahí que me queda x sobre x más 2 sobre x por la raíz de 9 más 1 sobre x al cuadrado. Esta raíz se me va con este cuadrado. Y ahí sí yo puedo decir son de igual grado. ¿Por qué? Porque independientemente de este que yo tengo acá, como está ahí solo en el denominador, no me afecta esto. Entonces sí puedo decir, bueno, ahí es de igual grado. Entonces, como es de igual grado, me tiene que dar un número finito. ¿Qué hago? Lo mismo que hice abajo, que sacar factor común, saco factor común arriba. Sobre x por raíz de 9 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, la x se va con esta, y ahí me queda piolísima, ¿sí? Donde me queda 2 sobre x, y me queda 1 sobre x cuadrado. Si yo evalúo el límite, cuando x tiende a infinito, 2 sobre x, me queda 2 sobre infinito, me queda 0, 1 sobre infinito al cuadrado me queda 0, entonces me queda 1 sobre raíz de 9. Y 1 sobre raíz de 9 es un tercio. Un número finito. Por lo tanto, el análisis de acá, que son de igual grado, está bien. No, pero bueno. No sé si lo que me dijeron le pegaron de suerte, pero... ¿Damos? Para que vean otro tipo de funciones que están piola, ¿no? Que no son como las típicas de cuando x tiene infinito. Bueno, y ahora le vengo a presentar a esta sí que les causa cáncer. Mucho, porque
no la puede resolver tan fácil, que son las trigonométricas. Que uno aplica, bueno, los límites trigonométricos se suelen denominar límites notables también, que uno aplica una serie de jueguitos, de magia, y los termina hallando los valores. Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 0, de seno de 5x sobre 8 por x. ¿Sí? A ver, bueno, ¿qué sucede? Hay un límite notable, lo voy a dejar acá ya escribido, dije escrito, qué burro. El seno de x sobre x, esto es 1, ¿sí? ¿Por qué ese límite es 1? Hay toda una demostración muy linda matemática, que está en el libro, que se la dejo a ustedes si la quieren ver, que hace el famoso teorema del emparedado, y allá es el seno de x sobre x, cuando x tiende a 0 es 1. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que esto aparezca ahí. Porque fíjense, cuando yo esto evalúo, cuando x tiende a 0, queda seno de 0 es 0, o sea, 5 por 0 es 0, entonces seno de 0 es 0, y 8 por 0 es 0, entonces me queda 0 sobre 0. ¿Ahora qué hago? Qué difícil. Bueno, veamos un poquito. Intentemos analizar un poquito eso. Eso que está ahí es como que yo escriba 1 sobre 8 por el seno de 5x sobre x. Casi, se parece mucho, está ahí cerquita. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo, esto que está acá, que es mi argumento del ángulo, ¿sí? Donde lo voy a escribir a eso de otra forma para que se entienda el límite. De a cuando tenga 0, es el seno de a sobre a. Bueno, yo tengo que lograr que a aparezca adentro del seno y acá abajo. ¿Sí? Yo tengo que lograr. Entonces, hay dos formas. O yo hago aparecer mágicamente un 5, ¿sí? Para que me quede 5 de aquí acá y otro 5 de aquí acá. O hago lo que se denomina cambio de variable. Hago lo que se denomina cambio de variable. Y vamos a los dos caminos. El camino es decir, bueno, hago aparecer un 5 mágicamente. ¿Cómo puedo hacer aparecer un 5 mágicamente? Y ya sabemos que si yo acá multiplico por un 5 y lo divido por un 5, esto es 1, entonces ahí aparecí mágicamente un 5. Acá. Entonces me queda 5 por x, y ahí sí, cuando yo evalúo este límite de x tiende a 0 de esto, me da 1. ¿Estamos? Y en definitiva, bueno, ahí me quedaría 5 sobre 8, cuando el límite lo evalúo. Ahí lo voy a acomodar mejor. Pero otra forma que les vengo a mostrar acá es decir, bueno, a vale 5 sobre x. Entonces, x es igual a sobre 5. Despeje x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces meto eso acá. ¿Y ahí qué me queda? Me queda, olvídense ahora de estos 5. Si yo hago ese cambio de variable, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre 8 por el seno, que es 5x, es a, sobre, que es x, es a sobre 5. Y a sobre 5, este 5 lo puedo pasar arriba multiplicando, entonces me queda acá, 5 sobre 8. 5 sobre 8 por... Y este límite, cuando a tiende a 0, ¿sí? Donde acá yo también tendría que verlo el límite de decir, bueno, x, cuando tiende a un número muy grande, perdón, si acá yo veo que x, si x acá tiende a 0, ¿qué veo? Que a también tiende a 0. O acá es 0 y acá es 0, entonces los dos tienden a 0. Entonces, eso está bien, decir el límite de a tiende a 0. Y ahí me queda esto, que es eso, que es 1, y me queda 5 sobre 8. ¿Por qué le vengo a mostrar esto?
Porque esto es muy importante cuando vayan a ver derivadas. En derivadas uno empieza a hacer este jueguito. Empieza a hacer cambios de variables. ¿Para qué? Para esto. Fíjense, es más fácil verlo así que verlo como lo habíamos puesto hoy. Va, cada uno lo ve como quiere. Pero ¿se entendió ese cambio de variable? Sí, 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 sí. Bueno, genial. Vamos con otra. Y acá sí, esta es hermosísima. Que acá fíjense, para mí es más piola implementar ese cambio de variable. Y van a ver por qué. Bueno. No. A ver, así. Perfecto. Bueno, tienen 20 segundos para resolver ese límite. Está mucho más complicado, ¿no? Ese límite no es tan fácil de ver. Bueno. Dentro de esos límites notables o límites trigonométricos también hay otro que sale del seno de x sobre x. Pero lo ponen así también, que x tiende a 0, de tangente de x sobre x igual a 1. Tangente x sobre x igual a 1. Bien. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer ese cambio de variables, porque a mí me resulta piola. Usted capaz de pecho ya saben otra forma mucho más rápida de hacerlo, también se puede hacer, pero yo voy a decir, che, loco, yo voy a llamar a A como x al cuadrado menos 9. ¿Sí? A como x al cuadrado menos 9. Entonces, si yo llamo así, ¿qué tengo? Independiente del límite, voy a jugar acá nada más. Tengo el seno al cuadrado de x menos 3 sobre tangente de A. ¿Vamos? Bien, y fíjense, yo tengo tangente acá. Olvidémonos el seno, después lo vamos a operar. Yo tengo tangente acá. Quiero que aparezca algo parecido a eso que está allá. Entonces, ¿qué piensan ustedes que tengo que hacer aparecer mágicamente? ¿Se animarían a contestar o nada? Bueno, al principio hice un cambio de variable. Creo que si multiplicas el seno por a, sería lo mismo que estar haciendo seno de al cuadrado de x menos 3 sobre tangente de a sobre a, ¿o no? De A. Multiplicar la tangente por a sobre a. Esa última me gustó más. El otro anterior, no sé tu nombre, perdón, el otro chico que habló antes, no te entendí bien con lo del seno. Pero lo que vos tenés que hacer, yo te muestro esta forma, ¿no? Con cambio de variables. Multiplicar a sobre a. Eso es 1. ¿Vamos? Y fíjate que esta a que está acá, en el numerador, yo lo puedo mandar acá abajo.
O sea, en definitiva, eso es lo mismo que hacer seno cuadrado sobre tangente de A. ¿Sí? A la A esta lo metí acá abajo. Fíjate acá que me apareció. ¡Tarán! Que es lo de allá arriba. Nada más que acá yo llamo X, acá llamo A. ¿Lo ven? Entonces, bueno, de una. Ya tengo lo primero. Ahora vuelvo a mi función. ¿Sí? Ya entendí el concepto de A, ya entendí qué tengo que hacer. Listo, vuelvo a la función original. Entonces, vamos. Había dicho A, que era A, X al cuadrado menos 9. Que había puesto, era X al cuadrado menos 9, ¿sí? Sobre X al cuadrado menos 9. Acuérdense, me quedó A sobre A por tangente de A, que es esto. Bien. Este límite ya resolvimos y sabemos que esto va a ser 1. Cuando el límite de x tiende a 3 de esto va a ser 1. Por ese cambio de variable que le mostré de A. ¿Estamos? Se podría seguir jugando un poquito más con eso, pero para mí es ya con ese cambio ya se va a entender. Ahora, ¿qué sucede? Esto que está acá arriba. Yo lo puedo expresar así. Seno x menos 3 por el seno de x menos 3. ¿Estamos? No es lo mismo seno cuadrado de x menos 3 que seno de x menos 3 al cuadrado. O sea, esas dos cosas son re distintas, nunca se confundan con eso. No es lo mismo que yo eleve el argumento del seno, coseno, tangente y que después de aplicar el seno o el coseno lo eleve al cuadrado. Esto que está acá es como hacer así. Seno de x menos 3 y eso después elevar al cuadrado. ¿Estamos? Eso es eso. No es lo mismo que eso. No es lo mismo que elevar el argumento al cuadrado. ¿Vamos? Un error o un concepto que tienen que saberlo bien. Ahora, siguiendo con el ejercicio. Puse de esta forma. Acá me quedó tangente de x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Y esto que está acá qué es? Diferencia de cuadrado. Bien, diferencia de cuadrado. Entonces yo lo puedo expresar como x menos 3 por x más 3. Que dice el compañero lo siguiente, la diferencia de cuadrado que lo habíamos visto es esto. Una forma de factorizar, a cuadrado es x, b cuadrado sería 3, ¿vamos? Sería 3, 3 al cuadrado es 9, 3. Entonces esto es lo mismo que a menos b por a más b, ¿vamos? Y ahora fíjense, si quiero volver a hacer ese cambio de variables que hice hoy, y yo digo a es igual a x menos 3, entonces me queda seno de a, y acá tengo a, cuando a tiende a 0 o cuando el límite de x menos 3 tiende a 0, yo haciendo eso, o acá ya directamente viendo, si yo hago el límite de esto, me va a dar 1, y si hago el límite de esto,
me va a dar 1. Entonces, en definitiva, me va a quedar hacer el límite nada más que esto. Cuando x tiende a 3. ¿Sí? Hace siempre que era x tendiendo a 3. Y ese límite, ¿qué me va a dar? El seno de 3 menos 3 es 0. Y acá 3 más 3 es 6. 0 sobre 6 es 0. Entonces, todo este límite es igual a 0. ¿Se entendió? ¿Quieren que vuelva a explicar, repetir? No tengo mucho pizarrón, por eso un poco desordenado, pero bueno. ¿Estamos? Gaby, eso de 0 sobre 6, ¿lo habías escrito antes en el cuadrito en el que habías hecho un pizarrón? O sea, un número menor en el numerador que en No, el... para. Este es otro tipo de límites. Sí. Estos son límites de indeterminación de tipo 0 sobre 0. El que yo había hecho del cuadrito es cuando es infinito sobre infinito. Ah, listo. Esto es 0 sobre 0. Si yo evalúo cuando x tiende a 3 acá, me queda 3 menos 3, 0. Seno de 0 es 0 y lo mismo la tangente. 3 al cuadrado, sí, 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. Tangente de 0, 0. 0 sobre 0. Es otro tipo de indeterminación y como yo tengo identidades trigonométricas, tengo que aplicar estas cuestiones de límites notables trigonométricos. Bien. Ahora les presento el último tipo de indeterminación que se ve en la materia, que es el de 1 elevado a infinito. Si no hay duda de esto, borro. Uno elevado a infinito. ¿Qué pasa con la indeterminación 1 elevado a infinito? Y bueno, para salvar esa indeterminación hay un límite notable, muy piola, que dice, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual a mi buen amigo, el número b. Vamos a un ejercicio. El límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 3 sobre x elevado. Fíjense, si evalúo x cuando tiene infinito, 3 sobre infinito es 0, entonces me va a quedar 1, y 1 elevado a la 2 por infinito es infinito, entonces me queda 1 a la infinito. Es una indeterminación. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Qué problema? Bueno, ¿qué sucede? Yo lo que tengo que hacer acá es sí aplicar ese cambio de variables que le comentaba, para hacerlo más fácil. Primero que nada, tengo que hacer aparecer algo así, o sea, 1 sobre x, ¿vamos? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y bueno, esto que está acá es lo mismo que yo haga 1 sobre x sobre menos 3. ¿Vamos? Ahí, bueno, créanme, todo lo que estoy haciendo es así. ¿Y ahora qué hago? Propongo ese cambio de variable que les decía. Si yo digo que t es igual a x sobre menos 3,
Hoy llamé A, ahora llamo T, porque me pintó. Entonces, menos 3T es igual a X. ¿Vamos? ¿Y ahora qué hago? Hago esto. 1 más 1 sobre X sobre menos 3 es T. ¿Sí? Y X es igual a menos 3 por T. Reemplazo ahí 2 por menos 3 por T. En definitiva, esto que me queda igual a 1 más 1 sobre T menos 6 por T. Pero eso que está ahí es lo mismo que hacer 1 más 1 sobre T elevado a la T y elevado a la menos 6 por propiedad de exponentes. Y esto que está acá, si se fijan, es parecido a eso, ¿no? Bueno, ahora aplico el límite. Pero ojo, ¿qué límite tengo que aplicar? No cuando x tiende a infinito, cuando t tiende a infinito. ¿Estamos? Cuando t tiende a infinito. Entonces, cuando t tiende a infinito, si yo aplico el límite de esto, que es lo mismo que esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, no sé si, lo escribo. Cuando el límite de t que tiende a infinito, de 1 más 1 sobre t elevado a la t, todo elevado a la menos 6, es igual a e a la menos 6. Y bueno, e a la menos 6 es lo mismo que 1 sobre e a la 6. ¿Vamos? Y 1 sobre e a la 6. ¿Se entendió? Cri, 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 cri. Sí, vean. Le muestro otro de este tipo. Hay que operar medio de la misma forma. Borro entonces. El límite de x cuando tiende a, es esto, 0, 1 menos 5x. Así que piola ese límite. Dice, límite de x cuando tiende a 0. 5 por 0, 0, me queda 1. Y 4 sobre 0 e infinito, 1 sería infinito. Es la indeterminación que les comentaba. Bien. Nuevamente tengo que buscar que se parezca a eso. ¿Cómo hago? Y bueno, digo lo mismo que hoy, digo, a ver, 1 sobre t es igual a ¿qué cosa? Menos 5 por x. Despejando x, entonces, x es igual a 1 sobre menos 5 por t. Y ahora algo muy importante. Fíjense esto. Si yo, de acá, de esta ecuación, voy a poner lo siguiente. Vamos acá, aclarando. Si t es igual a 1 sobre menos 5 por x, y dice poner, despejar t, nada más. Fíjense, si yo digo, si el límite de x que tiende a 0 es equivalente a ¿qué cosa?
si el límite de x tiende a 0, fíjense, 1 sobre 0, o 0 por menos 5 es 0, entonces me queda 1 sobre 0, ¿t a qué tiende? A infinito. Entonces, esto que está acá es como decir que el límite de t tienda a infinito. Pues nuevamente acuérdense que esto es tendiendo a infinito. Entonces, este análisis me sirve, a piola. Entonces, bueno, ahí sí hago los cambios de variable correspondientes. ¿Y qué me queda? El límite de x que tienda a 0 de 1 más 1 sobre t, porque 1 sobre t es menos 5x, elevado a 4 sobre x. ¿Qué dijimos que era x? Esto. X es 1 sobre menos 5 por t. Ese menos 5 por t es como que yo directamente lo pasé arriba. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, voy a borrar ya todo esto. Allá es el cambio de variable, entonces t tendiendo a infinito. Entonces me queda el límite de t tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre t elevado a la menos 20 por t. ¿Por qué menos 20? Porque este menos 5 pasa arriba, se multiplica el 4, me queda menos 20. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 1 más 1 sobre t elevado a la t, todo esto elevado a menos 20. Y si evalúo el límite de eso, me queda e a la menos 20. ¿Vamos? Espérenme un chat. Ahí explico, Alexander. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a borrar todo. Bueno, primero que nada yo hago un cambio de variable. Que es un cambio de variable. Y lo que busco es que este límite, que veía que era 1 sobre infinito, se transforme más o menos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo, para que aparezca eso, si querés, vamos a hacer algo y ya vamos a cambiarlo. Vamos a decir que t tiende a infinito. Así ya no se confunde. ¿Estamos? Lo que quiero buscar es eso. Entonces, ahora todas mis cosas quiero que aparezca t nada más, no aparezca x. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me fijo, a ver, ¿qué tengo parecido? El 1 tengo. Me falta que aparezca esto. Entonces, esto 2 lo igualo. Hago 1 sobre t igual a menos 5 por x. Ahí se ya la igualación. Yo acá puedo despejar x, ¿sí? Y una vez que despejo cuánto vale x, lo meto ahí. Y ahí ya me olvido de la x y tengo todo evaluado en t. Ahora, ¿qué le dije yo? Pará, vos también te falta esto. X tiende a 0. Vos tenés que poner que t tiende a infinito. Entonces, analicemos. Si yo hago esta igualación, ¿qué sucede? Si yo hago esta igualación y acá pongo t igual a 1 sobre menos 5 por x, despejé t, ¿sí? Despejo t, ¿qué me fijo? Si este x tiende a 0, me va a quedar 0. Este denominador me va a quedar 0. Entonces 1 sobre 0 va a ser infinito. Entonces t va a tender a infinito cuando x tiende a 0. Entonces ese es el cambio que yo hice acá. Para garantizar después que todo lo que haga, después aplique este límite. Y ahí t tiende a infinito, y bueno, después de acá me quedó menos 20 por t, y ahí apliqué para llegar a eso, y que me quede e a la menos 20. ¿No? Bien, bueno. Bueno, esos eran los ejercicios que tenía propuestos. Si quieren, si algunos ejercicios no entendieron y quieren que hagamos algunos, no hay ningún drama.
una pseudo horario de consulta. Voy a cortar ya la grabación.